En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola a las afueras de Sedalia, Missouri, el niño Timothy Caldwell, de 8 años, se convirtió en el protagonista del caso médico más inquietante jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El doctor Samuel Harding, único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero con observaciones sobre un niño cuyo comportamiento desafiaba cada principio de la naturaleza humana conocido por la medicina del siglo XIX. El chico parecía normal, incluso encantador para los observadores ocasionales, pero bajo su inocente apariencia se ocultaba algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes ocurridos alrededor de Timothy Caldwell, junto con decenas de animales de granja hallados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas que, de alguna manera, habían cruzado caminos con un niño, cuya sonrisa jamás llegaba a sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y ocultados durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad de maldad en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Caldwell y el terror que paralizó el condado de Sedalia, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras investigaciones sobre los misterios históricos más oscuros de Estados Unidos. Y por favor cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta recibir noticias de nuestra comunidad de entusiastas del misterio alrededor del mundo. Los hechos que harían infame a Timothy Caldwell no comenzaron con violencia, sino con pérdida. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades que luchaban por reconstruirse. La granja Caldwell, ubicada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido en otro tiempo próspera. James y Martha Caldwell habían construido su granja con el sueño de criar ganado y cultivar maíz. Pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha intentó mantener la granja sola, pero la tisis se llevó sus pulmones en el amargo invierno de 1865. Su hijo Thomas, con apenas 21 años, heredó tierras que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando atrás una viuda y un hijo de 8 años, vio en ello tanto una carga como una oportunidad. El pequeño Timothy necesitaría un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con el interminable trabajo de la granja. Thomas Caldwell era un hombre duro, endurecido aún más por la guerra y la pérdida. Su esposa Sarah se había vuelto de lengua afilada y carácter amargo durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos estaba especialmente preparado para criar a un niño, y menos a uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866, llevando únicamente una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con piel pálida que se quemaba con facilidad bajo el sol de Missouri y cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se le presionaba. Su padre había sido soldado. Su madre había tosido sangre. Tras su muerte,
Había vivido un tiempo con vecinos. Lo que más impresionaba a los adultos de Timothy era su cortesía. Siempre decía, «Sí, señor» y «Sí, señora». Nunca se quejaba del trabajo ni del castigo. En todos los aspectos, parecía ser el modelo de un niño bien portado. El doctor Samuel Harding conoció a Timothy por primera vez en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo para comprar suministros. Harding, graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos con formación oficial al oeste de San Luis, había desarrollado un agudo instinto para leer a las personas durante sus años, tratando tanto a soldados de la Unión como de la Confederación. Algo en el chico Caldwell lo inquietó, aunque no pudo identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso. Escribiría más tarde Harding en su diario. Respondía a las malas preguntas directamente. Mantenía un contacto visual apropiado y no mostraba el nerviosismo ni la timidez típicos de los niños rurales al encontrarse con extraños. Y sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que me estudiaba con el mismo interés clínico que yo solía reservar para mis pacientes. La comunidad agrícola en torno a Sedalia era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran los asuntos de los demás. La granja de los Caldwell estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Eleanor Patterson, cuya propiedad colindaba con las tierras de los Caldwell, solía ver a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Comentó a su esposo que el niño trabajaba con una concentración inusual para su edad. Nunca parecía cansarse. Nunca se detenía a jugar o descansar, como hacen naturalmente los niños. Era como ver una pequeña máquina, le dijo a su marido Samuel durante la cena una noche. Había trabajado sin pausa desde el amanecer hasta el anochecer, sin quejarse, sin disminuir el ritmo. No es natural que un niño no tenga nada de juego en él, añadió. La granja de los Patterson criaba gallinas, y el Eleanor notó que sus aves se agitaban siempre que Timothy estaba cerca de la linde de la propiedad. Se agrupaban, cacareando y erizando las plumas, negándose a acercarse a la valla que separaba ambas granjas. Su marido lo descartó como una simple coincidencia, pero el Eleanor no podía quitarse de la cabeza la sensación de que los animales percibían algo en el niño que los humanos no veían. La primera muerte ocurrió en una sofocante tarde de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, era hija del herrero del pueblo y conocida en toda la comunidad por su risa alegre y su tendencia a deambular. Había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que atravesaba varias propiedades, incluida la de los Caldwell. Timothy fue quien encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para la cena, con la ropa húmeda y el rostro pálido, mostrando lo que parecía ser una angustia genuina. «Señora Fletcher», dijo con la voz firme a pesar de su evidente agitación, «encontré a Mary junto al arroyo. No respira». La partida de búsqueda que corrió hacia el arroyo halló a Mary Fletcher boca abajo, en un agua que apenas llegaba a 45 centímetros de profundidad. El doctor Harding, convocado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado. Un accidente trágico, pero no poco común en zonas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que inquietó a Harding no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy sobre cómo había descubierto el cuerpo. El niño ofreció una descripción inusualmente detallada de la ubicación exacta en la que se encontraba Mary
la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le preguntó cómo había llegado a estar en ese lugar preciso en ese momento, Timothy explicó que estaba buscando un ternero perdido. La memoria del chico era sorprendentemente precisa. Anotó Harding en su diario. Podía describir la posición exacta de las extremidades de la niña fallecida, la forma en que su vestido se había enganchado en una rama sumergida, e incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que decía sentirse asustado y afectado por el hallazgo. Thomas Caldwell, al ser interrogado, confirmó que uno de sus terneros efectivamente había desaparecido esa mañana y que había enviado a Timothy a buscar en la zona del arroyo. El ternero fue hallado 2 días después, sano y pastando en un prado a casi 1 milla de donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, devastada por la pérdida, recibió con gratitud las condolencias de Timothy. Después de todo, él había sido quien encontró a su hija y dio el aviso de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio junto a su tía y su tío, con la cabeza inclinada respetuosamente durante toda la ceremonia. Cuando la familia le agradeció su rápida actuación, aceptó su gratitud con la solemnidad adecuada. Ojalá la hubiera encontrado antes, le dijo al padre de Mary, con el tono justo de pesar y tristeza. Pero el Eleanor Patterson, observando desde el otro extremo de la iglesia, notó algo que le rondó la mente durante días. Cuando la madre de Mary Fletcher se derrumbó de dolor durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd hizo llorar a hombres adultos, la expresión de Timothy Caldwell no cambió en absoluto. Su cabeza permanecía inclinada en aparente tristeza. Pero cuando creyó que nadie lo miraba, sus pálidos ojos azules seguían secos y atentos, captando cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte ocurrió 3 semanas después. El viejo Henrik Lenn, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a retirarse, fue encontrado al pie de un escarpado rocoso, conocido localmente como Devil's Bluff. El acantilado dominaba el arroyo donde Mary Fletcher se había ahogado, y Henrik solía subir allí con regularidad para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el hallazgo. Regresaba caminando del pueblo cuando vio algo extraño al pie del risco. Vi el sombrero del señor Larson enganchado en un arbusto de espinas, dijo Timothy a la multitud que se reunía. Lo llamé, pero no obtuve respuesta, así que bajé a mirar. Henrik Larson estaba muerto, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída desde lo alto del acantilado, de unos 12 metros. El examen del doctor Harding reveló que probablemente el anciano había muerto al instante por el impacto. Lo único inusual en la escena era la presencia de varias abejas muertas dispersas alrededor del cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Larson conocía esos riscos mejor que cualquier hombre del condado, comentó Samuel Patterson al doctor Harding tras el examen. Llevaba 3 años subiendo allí y jamás tuvo un tropiezo. No tiene sentido que caiga ahora. Timothy, al ser interrogado, sugirió que tal vez el anciano había sido picado por abejas y había perdido el equilibrio. Siempre decía que se enfadan mucho cuando las molestas, explicó el chico. Quizá lo atacaron en enjambre y se confundió. El doctor Harding consideró plausible la explicación de Timothy, pero había algo en la escena que le incomodaba. Las abejas muertas estaban concentradas en un área pequeña, justo alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano
hubiera molestado una colmena en la cima del acantilado, debería haber más señales de actividad de abejas a lo largo de su supuesta trayectoria de caída. En cambio, parecía como si los insectos se hubieran concentrado únicamente en el punto de impacto. Cuando Harding subió a la cima para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin señales de perturbación reciente. Las abejas obreras estaban activas pero tranquilas, dedicadas a su habitual tarea de recolectar néctar de las flores silvestres de finales de verano. La tercera muerte destruyó cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mills, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue hallado 4 días después en un pozo abandonado, a casi 1 kilómetro de donde había sido visto por última vez. Timothy Caldwell se había ofrecido voluntariamente para unirse a la partida de búsqueda. Durante 3 días buscó junto a los voluntarios adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque a la perfección, guiando a los buscadores por zonas que incluso los residentes de toda la vida encontraban difíciles de recorrer. Cuando le preguntaron cómo conocía tan bien el terreno, Timothy explicó que a menudo exploraba el bosque en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera emplear para cocinar y preparar remedios. En el 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mills poco después del amanecer. «Creo que encontré algo», le dijo al padre de Jacob, con la voz cargada de agotamiento. «Hay un pozo viejo como a media milla al norte de aquí». Escuché algo que sonaba como llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza crecida. Jacob Mills estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición al frío. El doctor Harding fue convocado de inmediato, pero el niño murió pocas horas después de ser rescatado. Su pequeño cuerpo no pudo recuperarse de la agonía. El niño había estado en el fondo de ese pozo casi 4 días, escribió Harding en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell pudiera localizarlo en un sitio tan oculto plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿Qué otros peligros ocultos podría conocer? Más inquietante aún fue el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de vida de Jacob. Mientras la familia Mills mantenía vigilia junto a su hijo moribundo, Timothy permanecía sentado en silencio en un rincón de la cabaña, aparentemente rezando. Pero Harding, situado de forma que podía observarlo sin ser visto, notó algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, sí, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mills con una intensidad casi científica. Parecía estar registrando cada detalle del estado del niño moribundo. La respiración trabajosa, la palidez de la piel, la forma en que la conciencia iba y venía. Cuando Jacob murió, el rostro de Timothy no mostró dolor ni sorpresa. En cambio, había algo que Harding solo podía describir como satisfacción. Tras el funeral, Harding puso como excusa una visita al pozo abandonado donde habían hallado a Jacob. El lugar lo inquietaba por razones que no podía explicar del todo. El pozo estaba, en efecto, muy bien oculto, cubierto por restos naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para moverlos. Y sin embargo, Timothy había afirmado escuchar llanto desde allí. Algo improbable dada la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Examinando el lugar con más detenimiento,
Harding notó algo que el grupo de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia por salvar al niño. Alrededor del brocal, los escombros estaban dispuestos con una precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído al azar mostraban signos de colocación deliberada, creando un camuflaje natural casi imposible de detectar, a menos que se supiera exactamente dónde buscar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para decirlas en voz alta. Pero Harding no pudo quitarse de la cabeza la sospecha de que Jacob Mills no había caído accidentalmente al pozo. Alguien lo había colocado allí y había ocultado cuidadosamente el lugar hasta que el niño estuviera demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Harding comenzó a llevar un registro detallado sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran pruebas, y pruebas era exactamente lo que Harding no tenía. El problema era que, en apariencia, Timothy Caldwell era un niño modelo. Asistía a la iglesia con regularidad junto a su tía y su tío. Permanecía sentado en silencio durante los oficios y recitaba las oraciones con la reverencia adecuada. Trabajaba con diligencia en la granja, realizando tareas que pondrían a prueba a muchos adultos. Hablaba con respeto a sus mayores y mostraba la debida deferencia hacia las figuras de autoridad. Lo más importante era que Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Había estado buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Caminaba de regreso del pueblo cuando vio el sombrero de Henrik Lehn. Se ofreció como voluntario para buscar a Jacob Mills, como haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero la formación médica de Harding le había enseñado a mirar más allá de las apariencias. En el tratamiento de soldados heridos, había aprendido a reconocer las señales de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había en ellos una frialdad, una desconexión de la emoción humana normal que se manifestaba de formas sutiles, muy poca reacción ante el horror, demasiado interés por el sufrimiento, capacidad de hablar de la violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas estas características, comprimidas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del doctor Harding comenzó seriamente en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, hacía visitas regulares a granjas y hogares de la zona, aparentemente para revisar la salud de las familias que aún se recuperaban de las penurias de la guerra. En realidad, estaba reuniendo información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintaba un cuadro inquietante. Un niño que parecía existir en el centro de un círculo de desgracias cada vez más amplio. El ganado de las granjas vecinas moría a un ritmo inusual, no por enfermedad, sino por lo que parecían ser accidentes. Gallinas aparecían con el cuello roto, supuestamente muertas por zorros que no dejaban otras señales de depredación. Cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y acababan por matarlos. Caballos desarrollaban cojeras repentinas que obligaban a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleyanena Patterson confió al doctor Harding que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. «Es lo más extraño», dijo. «Mueren de 1 o 2 a la vez, siempre encontradas por la mañana con el cuello roto limpiamente. Mi marido cree que son zorros, pero nunca he visto señales de zorros cerca del gallinero. Y la forma en que están muertas es demasiado limpia, demasiado exacta.
Cuando Harding examinó las bajas más recientes, encontró pruebas que respaldaban las sospechas de Leyanena. Las gallinas habían sido muertas con una fuerza precisa aplicada en puntos específicos del cuello, una técnica que requería un conocimiento considerable de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares comenzaron a surgir en otras granjas. James Wickham había perdido 3 terneros en lo que describía como accidentes extraños, animales que, de alguna manera, habían logrado estrangularse con cuerdas o encajar sus cabezas entre los tablones de una cerca, de maneras que desafiaban toda lógica. El toro de exhibición de Robert Dunham había caído en una zanja y se había roto una pata, a pesar de ser uno de los animales más seguros y firmes del condado. En todos los casos, las granjas afectadas estaban a una distancia a pie de la propiedad de los Caldwell, y en varios incidentes, los vecinos informaron haber visto a Timothy en los alrededores, cerca del momento del suceso. Lo vi caminando por nuestra línea de cerca la mañana antes de encontrar al ternero, dijo James Wickham al doctor Harding. Me pareció extraño que estuviera tan lejos de su casa, pero siempre fue educado cuando me veía. Saludaba con la mano y me llamaba para darme los buenos días, como le habían enseñado. El doctor Harding también empezó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas rutinarias a la granja Caldwell. El niño siempre estaba presente, de pie en silencio mientras Harding examinaba a su tía y su tío por las dolencias comunes de la vida agrícola. Pero Harding notó que Timothy observaba estos exámenes con un interés inusual, formulando preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían demasiado avanzadas para un niño de su edad. ¿Cómo sabe uno si alguien está realmente muerto?, preguntó Timothy durante una visita, con un tono tan casual como si hablara del clima. A veces las personas solo parecen estar dormidas. Cuando se le pidió que explicara su curiosidad, Timothy dijo que le preocupaba poder ayudar si alguien resultaba herido mientras él estaba solo en la granja. El tío Thomas dice que necesito saber cómo manejar emergencias ya que estamos tan lejos del pueblo, explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta inquietó al doctor. Harding. Había en Timothy un interés clínico por la muerte y las heridas que iba más allá de la curiosidad infantil normal. Preguntaba por la mecánica de morir, cuánto tiempo tomaba, qué señales había que buscar, si las personas podían sobrevivir a ciertos tipos de trauma. Todo con el mismo desapego con que un estudiante de medicina estudiaría cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding empezó a poner a prueba el conocimiento de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas lesiones eran mortales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban determinadas afecciones. Timothy nunca contradecía directamente estas afirmaciones falsas, pero Harding notó que el niño registraba cada dato con una retención notable. Más inquietante aún fue la reacción de Timothy a los relatos del doctor sobre el tratamiento de soldados heridos durante la guerra. Mientras la mayoría de los niños mostraban el impacto o la tristeza apropiada al escuchar sobre heridas de batalla, Timothy escuchaba con atención absoluta, formulando preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortaba el brazo?, preguntó Timothy en una de esas conversaciones, con sus pálidos ojos azules fijos en el rostro del doctor Harding, ¿o estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta
pronunciada con el tono educado característico del niño, provocó en Harding un escalofrío que jamás olvidaría. Para noviembre de 1866, el doctor Harding había llenado casi por completo 2 cuadernos con sus observaciones sobre Timothy Caldwell. La imagen que surgió fue la de un niño que poseía la comprensión de un adulto sobre la violencia y la muerte, combinada con una completa ausencia de la empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia. Y la evidencia era lo que Harding necesitaría si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía que era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esa evidencia llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requería reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que dio al doctor Harding un acceso sin precedentes a la casa de los Caldwell. Durante estas visitas comenzó a entablar conversaciones más largas con Timothy, sondeando cuidadosamente para comprender el alcance de los conocimientos del niño y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado realizando experimentos con criaturas vivas durante meses, posiblemente años. Mediante una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, el doctor Harding determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente pequeños animales, estudiando sus respuestas a diversas formas de lesión y sufrimiento. Timothy había mencionado la cueva en una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar a donde iba a pensar y estar solo. Cuando el doctor Harding investigó el lugar, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios fabricados a partir de herramientas de granja y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el hallazgo más perturbador. Realizados con una sorprendente destreza artística para un niño, mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en diversas etapas de disección y lesiones. Cada dibujo iba acompañado de notas escritas con la letra cuidada de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban mayor sufrimiento. El sujeto permaneció consciente durante aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos. Decía una anotación junto a un detallado dibujo de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó tras la aplicación de presión en la garganta. El doctor Harding se dio cuenta de que Timothy había estado utilizando los animales de la comunidad como sujetos para experimentos cada vez más sofisticados en crueldad. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran, en realidad, el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un nuevo conjunto de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban niños y adultos en diversas posturas de angustia y lesión, cada uno acompañado de notas especulativas sobre anatomía humana y posibles métodos para causar daño. Uno de los dibujos mostraba una figura que era, sin duda, Mary Fletcher, la primera niña que murió. Otro representaba a Henrik Lenn. Un tercero mostraba a Jacob Mills en el fondo de un pozo, con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Caldwell no solo había estado presente cuando estas personas murieron, había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica
y documentado los resultados para futuros estudios, como pronto descubriría el doctor. Harding, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de haber terminado. Si esta historia te pone la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. El doctor Harding enfrentaba una situación imposible. Las pruebas encontradas en la cueva demostraban que Timothy Caldwell era responsable de múltiples muertes, pero esas pruebas se habían obtenido mediante lo que equivalía a un registro ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera de la comprensión aceptada de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para comprender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos únicamente por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o de razonamiento moral era, para la mayoría de las personas, literalmente inconcebible. El doctor Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente sería descartado como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años tratando a víctimas de guerra. Las pruebas serían minimizadas, Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado que actuaba movido por su dolor, y los asesinatos continuarían. En cambio, el doctor Harding decidió confrontar directamente a Timothy. Durante su siguiente visita a la granja, Caldwell le pidió al niño que lo acompañara a revisar el ganado en el pastizal más lejano. Una vez estuvieron solos, el doctor Harding le reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que el doctor esperaba. El niño no mostró sorpresa, ni negación, ni miedo de haber sido descubierto. En cambio, escuchó con calma mientras el doctor Harding describía los dibujos y las notas, asintiendo de vez en cuando, como si confirmara la exactitud de las observaciones del médico. «No vas a contárselo a nadie», dijo Timothy. Cuando el doctor Harding terminó de hablar, no fue una pregunta ni una súplica, sino una afirmación pronunciada con absoluta confianza. «¿Por qué no lo haría?», preguntó el doctor, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el doctor Harding había visto en su rostro. «Porque nadie te creería», respondió, «y porque tienes curiosidad por lo que haré después». El niño tenía razón en ambos puntos. El doctor Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como el delirio de un hombre que estaba perdiendo la cordura. Pero Timothy también había señalado algo que el médico se resistía a admitir, incluso para sí mismo: una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que jamás había encontrado. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó el doctor. «Desde que tenía 5 años», respondió Timothy con total naturalidad. «Tal vez antes. Empecé con insectos, luego ratones, después cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan distintos animales a los mismos tratamientos y las personas que murieron». Timothy se encogió de hombros. Ellos también fueron experimentos. Quería ver si las personas reaccionarían igual que los animales. En su mayoría lo hacen, pero son mejores entendiendo lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante. El doctor Harding sintió un escalofrío
que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. «¿Qué planeas hacer después?», preguntó. Timothy consideró la pregunta con seriedad antes de responder. «Necesito averiguar qué pasa cuando lastimas a alguien que confía plenamente en ti. Alguien que no sospecharía nada hasta que sea demasiado tarde». La implicación era clara. Timothy planeaba matar a su tía y a su tío. El doctor Harding sabía que quizá tenía días o incluso solo horas antes de que Timothy llevara a cabo sus planes. El muchacho había revelado sus intenciones con la confianza casual de quien se cree intocable, y la experiencia previa sugería que Timothy no solía retrasarse una vez que decidía un curso de acción. Esa misma tarde, el doctor Harding visitó al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico, que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el juicio del doctor Harding y estaba dispuesto a escuchar las pruebas, por inusuales que fueran las circunstancias. El doctor Harding expuso su caso con cuidado, centrándose en hechos verificables más que en teorías psicológicas. Mostró a Crawford los dibujos y las notas encontrados en la cueva. Señaló el patrón de muertes y accidentes que rodeaban a Timothy y documentó el inusual conocimiento del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante, reveló la intención declarada de Timothy de matar a su tía y a su tío. Era información que no podía ignorarse, independientemente de la fuente. «Incluso si la mitad de lo que me dices es cierto», dijo el sheriff Crawford tras revisar las pruebas, examinando cada dibujo perturbador con creciente alarma. «No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo y estar listos para actuar si intenta algo». Crawford observó la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles para los que ni siquiera su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando una estrategia, incorporando a los ayudantes de mayor confianza de Crawford, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y en quienes podía confiar para mantener la calma bajo presión. El doctor Harding y el sheriff Crawford idearon un plan minucioso. El doctor llegaría a la granja Caldwell a su hora habitual, llevando láudano con el pretexto de aliviar el dolor de Thomas, pero en realidad para mantener tanto a Thomas como a Sarah lo suficientemente sedados como para impedir que Timothy pudiera hacerles daño fácilmente. El sheriff Crawford y sus ayudantes se colocarían estratégicamente alrededor de la propiedad, lo bastante cerca para responder rápido, pero lo bastante lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha a la mañana siguiente. Mientras el doctor Harding se acercaba a la casa en su carruaje, notó de inmediato que algo era diferente. Los habituales sonidos matinales de la actividad en la granja, las gallinas picoteando en el patio, los cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad estaba envuelta en un silencio inquietante que le erizó la piel. Timothy apareció en la puerta antes de que el doctor Harding siquiera bajara del carruaje. El niño permanecía perfectamente inmóvil, sus pálidos ojos azules siguiendo los movimientos del doctor con un enfoque depredador. Vestía su ropa de trabajo habitual, pero el doctor... Harding notó que Timothy tenía las mangas arremangadas hasta los codos y que sus manos parecían haberse lavado recientemente, con la minuciosidad de quien se prepara para un trabajo sucio. «Buenos días, doctor Harding», dijo Timothy.
Buenos días, doctor. Harding, dijo Timothy con su característica cortesía. Pero había algo distinto en su voz. Debajo de aquella formalidad había una anticipación, una emoción que el muchacho parecía esforzarse por contener. Te he estado esperando. Las palabras provocaron un escalofrío en el doctor. Harding. El uso que Timothy hizo de esperando sugería que no solo preveía esta visita, sino que quizá incluso la había contado como parte del plan que ya tenía en marcha. Dentro de la casa, el doctor. Harding encontró a Thomas y Sarah Caldwell en su dormitorio, aparentemente durmiendo plácidamente. Pero al acercarse a la cama de Thomas para revisar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial y que su piel había adquirido una palidez grisácea que indicaba algo más que un sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó el doctor. Harding en voz baja, sin girarse para mirar a Timothy, pero sabiendo que el niño observaba cada uno de sus movimientos. «Solo unas hierbas que encontré en el bosque», respondió Timothy con un tono inocente, pero eligiendo sus palabras con cuidado. «Aquí crecen muchas plantas interesantes. Algunas tienen propiedades muy útiles». El doctor Harding comprobó el pulso de Thomas y lo encontró débil, pero constante. Sarah presentaba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente, pero aún viva. Fuera lo que fuese lo que Timothy había usado, había sido cuidadoso con la dosis. El niño quería a sus víctimas indefensas, pero vivas. Al menos por ahora. «No van a despertar en varias horas», continuó Timothy con naturalidad. «Eso debería darnos tiempo de sobra para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue como nada que el doctor Harding hubiera experimentado antes. Timothy habló de asesinatos y torturas con el desapego clínico de un profesor de medicina explicando anatomía. Describió sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando sus métodos y lo que había aprendido de cada muerte. «Mary Fletcher me enseñó que ahogarse en realidad es bastante lento», dijo Timothy, acomodándose en una silla como si comenzara una charla agradable de tarde. «Todos creen que las personas simplemente se hunden y desaparecen, pero no funciona así en absoluto. Hay forcejeo, pánico y un patrón muy curioso de intentos de respirar antes de que la persona finalmente se rinda. Tuve que mantenerla bajo el agua casi 3 minutos antes de que dejara de luchar». El doctor Harding sintió que la sangre se le helaba. «¿La mantuviste bajo el agua?» Timothy asintió con entusiasmo. «Estaba jugando junto al arroyo, y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, simplemente empujé su cabeza hacia abajo y la mantuve allí», continuó Timothy. «Era tan pequeña que no hizo falta mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales». «Y Henrik Larsson», admitió Timothy. «Eso fue más complicado. No podía vencerlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que la noche anterior subí al acantilado y aflojé algunas piedras del borde. Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela». Los ojos de Timothy brillaban mientras describía su método. «Cuando el señor Len subió para revisar las colmenas, yo lo esperaba detrás de unas rocas. Le lancé la bolsa de abejas a la cara y empecé a gritar que había un enjambre enorme atacándolo. Entró en pánico y retrocedió justo por el borde donde había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató al instante, tal y como había calculado. Y Jacob Mills.
Jacob fue el más interesante de todos, dijo Timothy, con el tono de un maestro que comparte una lección especialmente fascinante. No lo maté rápidamente como a los demás. Quería ver qué ocurriría si alguien moría lentamente durante varios días. Así que lo convencí de seguirme al bosque diciéndole que había encontrado una familia de crías de mapache. Timothy hizo una pausa, como saboreando el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los imaginarios animales bebés que no pensó dos veces en el peligro. Le ayudé a bajar al pozo y luego moví los troncos y ramas para cubrir la abertura. Lo visité todos los días durante 4 días, llevándole solo la cantidad justa de agua para mantenerlo vivo, pero no suficiente para que recuperara fuerzas. El doctor Harding comprendió que Timothy ya no hablaba hipotéticamente sobre futuros experimentos. «¿Qué planeas hacer con tu tía y tu tío?», preguntó directamente. La sonrisa genuina de Timothy se ensanchó más que nunca. «Ahí es donde entras tú, doctor Harding. Mira, todos mis experimentos anteriores han sido con personas que no sabían lo que les estaba pasando hasta que era demasiado tarde. Pero tú eres diferente. Tú entiendes exactamente lo que soy y de lo que soy capaz. Eso te convierte en el sujeto perfecto para un tipo completamente nuevo de estudio». Mientras hablaba, Timothy comenzó a moverse por la habitación, reuniendo objetos que el doctor Harding reconoció como posibles armas: cuerda del granero, un pesado candelabro de la repisa de la chimenea, varios utensilios de cocina afilados. El niño organizaba sus herramientas con precisión meticulosa, como si se preparara para una cirugía. «Quiero averiguar qué pasa cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a personas que le importan», continuó Timothy cada vez más emocionado. «¿Te sacrificarás para salvar al tío Thomas y a la tía Sarah? ¿Intentarás pelear conmigo aunque sepas que he previsto esa posibilidad? ¿O intentarás huir y abandonarlos para salvarte tú mismo?» El doctor Harding supo que el tiempo para conversar había terminado. Timothy había revelado lo suficiente como para dejar claro que todos en la casa corrían un peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su maletín médico y la apuntó al niño. «Aléjate de los cuchillos, Timothy», dijo el doctor. Harding, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Timothy miró la pistola con interés, no con miedo. «Es un Colt Navy, ¿verdad?», preguntó con tono casual. «He visto fotos de ellos en libros sobre la guerra. ¿Cuántas balas tiene?». «6», respondió el doctor. Harding automáticamente, y enseguida lamentó haber dado la información. «¿Y cuántas personas estás intentando proteger?», preguntó Timothy. «Está el tío Thomas, la tía Sarah, tú mismo. Y supongo, los 3 agentes de la ley que están afuera. Esos son 6 personas, si mis cálculos son correctos. Así que, incluso si me disparas, habrás gastado toda tu munición», dijo Timothy acercándose sin preocuparse ya por mantenerse fuera del alcance de la pistola. «¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy?», preguntó con una voz que adquiría una cualidad casi hipnótica. «¿Quieres entender si nací así o si algo me hizo de esta manera? ¿Quieres saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que empiecen a matar?». Cada afirmación era cierta, y la capacidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual del doctor Harding resultaba tan aterradora como su capacidad para la violencia. El muchacho entendía a las personas lo suficiente como para predecir su comportamiento y manipular sus reacciones, incluso cuando sabían que estaban siendo manipuladas. La confrontación se produjo cuando Timothy
se acercó a su tío dormido con un trozo de cuerda en las manos. El doctor Harding dio un paso al frente para intervenir, pero Timothy se movió con una velocidad y una fuerza sorprendentes, sacando un cuchillo de cocina y cortando el brazo del doctor. La lucha que siguió fue breve, pero violenta. Timothy combatía con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con una destreza que hablaba de una considerable práctica. El muchacho era más pequeño y débil que el doctor Harding, pero también más rápido y ágil, y luchaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía a fondo. El doctor logró agarrar la muñeca de Timothy y retorcerla hasta que el muchacho dejó caer el cuchillo. Pero inmediatamente sacó otra hoja de su ropa. Quedó claro que el niño había preparado múltiples armas y las había colocado estratégicamente por toda la casa. El ruido de la pelea atrajo al sheriff Crawford y a sus ayudantes desde sus posiciones ocultas. Entraron por la puerta trasera y encontraron al doctor Harding forcejeando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Caldwell yacían inconscientes en su cama, aparentemente ajenos a la violencia que los rodeaba. El ayudante Mitchell redujo rápidamente a Timothy, mientras el doctor Harding recobraba el aliento y comprobaba el estado de la pareja inconsciente. Cuando todo se calmó, Timothy Caldwell estaba sentado tranquilamente en un rincón de la habitación, con la ropa rasgada y el rostro ensangrentado, pero con esos mismos ojos azul pálido que habían inquietado al doctor Harding tantos meses atrás. «No podéis probar nada», dijo Timothy, mientras los ayudantes lo ataban con cuerdas. «Nadie va a creer que un niño hizo todas esas cosas». El sheriff Crawford miró al muchacho con una mezcla de repulsión y fascinación.